Hola taquilleros, estamos acá con un nuevo tutorial en Zumboleta para saber cómo disputar la Copa Libertadores. Bienvenidos taquilleros. Como bien sabemos, este año están participando tanto Bucaramanga como Atlético Nacional. Atlético Nacional ya está clasificado a octavos de final y Bucaramanga está a puertas o puede hacerlo esta semana. Entonces, por eso traemos un tutorial muy especial para saber cómo disputar esa Copa Libertadores con historias curiosas que ha recolectado nuestro fútbol profesional colombiano a lo largo de la historia de esta importante competición internacional. Y para esto no lo vamos a hacer solos, sino acompañados de quién más que Juan Nicolás. Juan Nico, ¿Qué ¿cómo pasa, vamos? maestro Miyagi? ¿Bien o no? Bien, bien. ¿Cómo estamos de historia? ¿Cómo te gusta la historia? A mí la historia me fascina en todos los aspectos. Creo que de lo que más me gusta para viajar cuando voy a otros países y demás es conocer un poco de la cultura. Y por supuesto, si lo estamos mezclando con temas futbolísticos y con nuestra amada Copa Libertadores, pues mucho más, mucho más, mucho más. Me encantaría recordar esos buenos momentos que ha traído el certamen más importante de clubes a nivel Conmebol, a nivel Suramérica, para recordar esas buenas épocas también de, por supuesto, todos los equipos históricos de la Copa Libertadores, pero también puntualmente de los equipos colombianos, para ver si algún día podemos tener, así sea, una temporada de éxito en los trofeos internacionales. Claro, claro, esa ilusión siempre de traer de regreso la gloria eterna como lo han hecho ya en dos oportunidades nacional y en esa mítica de 2004, el Once Caldas, que por sí lo vamos a estar mencionando, pero si te parece, comencemos con la primera, y es que nuestro primer paso en este tutorial es ser un pacificador. ¿Por qué? Y esto es muy importante porque lo primero para jugar una Copa Libertadores es asegurarse que uno clasifique, ¿no? Y para Total, eso, total, ¿cuál es la total. más fácil? Hay que asegurar esos 3 millones de verdes ahí en el bolsillo asegurados en la fase de grupos. Lo principal también para hacer fichajes, para la economía del club y hay que salir campeón. Pero, Juanico, esto lo decimos porque lo primero es que hay que recordar que Millonarios y Cali en el 64 y en el 65 no pudieron jugar la Copa Libertadores a pesar de ganar su cupo. ¿Tú sabes por qué? Total. Una pregunta ahí, maestro Miyagi. Ese equipo de Millonarios del 64 era dirigido por el doctor Gabriel Ochoa Uribe, ¿o no? Era dirigido efectivamente por el doctor Gabriel Ochoa Uribe, quizás el técnico más medianamente podríamos decir exitoso porque consiguió llegar a No, 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 múltiples finales no, con no, no, equipos no, 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 colombianos. no, 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 no. Con respeto, maestro Miyagi, con respeto. Gabriel Ochoa Uribe es el técnico colombiano más exitoso, más campeón en la historia del fútbol colombiano. Y eso es un hecho. El pentacampeonato con el América de Cali, fue campeón como jugador, como arquero con Millonarios en la época del Dorado, por supuesto también como técnico fue 4 veces campeón consecutivas con Millonarios, también con Independiente Santa Fe consiguió la Liga del 66, histórico el doctor Gabriel Ochoa Uribe, un adelantado a su época y por supuesto que los títulos lo avalan y además podemos hablar de grandes figuras que hubo en esta época en Millonarios en el 64. Para empezar, Delio Maravilla Gamboa, tal vez uno de los jugadores más exitosos de la época, campeón con Millonarios, campeón con Santa Fe, Efraín El Caimán Sánchez, arquero histórico de la selección Colombia, hacía parte de ese equipo de Millonarios. Entonces yo creo que estamos hablando de la historia. Y yo siempre he dicho, así sea hincha de Santa Fe, que Millonarios es un equipo de malas históricamente. ¿Por qué? La Copa Libertadores, maestro Miyagi, arranca en 1960, si no estoy mal. 10 años Ah, después de efectivamente. la gran época de Millonarios, donde a la Conmebol de esa época se le hubiera ocurrido arrancar la Copa Libertadores 10 años antes, estoy seguro que Millonarios tendría más de un torneo internacional del certamen más importante a nivel clubes en nuestro continente. Claro, pero incluso la historia que traemos acá podría estar afectando en la participación de Millonarios, incluso si hubiera comenzado antes, porque resulta que estos dos equipos, a pesar de salir campeones, no pudieron y no llegaron a la Copa Libertadores porque en ese momento había unas disputas internas acá en la creación de nuestro fútbol profesional que comenzó con muchas cosas, que había, las ligas no se entendían entre ellas, que luego que se creó la I mayor, pero luego estuvo los temas de las rebeliones
en el sur del continente y así fue que llegaron, por ejemplo, como se sabe, Alfredo y Estefano de otras estrellas y finalmente en el 64 todo eso como que termina convergiendo en esa disputa que había como entre Di Mayor y AD Fútbol con la creación de, en 1966, la Federación Colombiana de Fútbol, que llega a colocarle orden, que llega a establecer por fin el campeonato y las buenas relaciones con el resto de Sudamérica. Y por eso es que en ese periodo de transición, en esa pelea que se dio, del 64 al 65, no pudimos disputar la Copa Libertadores porque había un problema con quién era el presidente de CAL, de lo otro. Ahora, con la creación de la Federación Colombiana de Fútbol, todo eso se solucionó y desde entonces estamos presentes en Ahora, todas las Copas. aún así hay que decirlo, maestro Miyagi, que realmente los inicios de la Federación Colombiana de Fútbol, hay que mencionarlo, vienen desde 1924 con la creación de la Liga del Atlántico. Es el primer inicio de la Federación Colombiana de Fútbol, hablando del fútbol profesional y digamos esos inicios ya organizados, llevando el fútbol colombiano hacia el profesionalismo desde el 24. Hay que mencionarlo y Sí, hacer esa aclaración. como los También celebraron el desde año esta pasado los 100 época, años. pero también exactamente, por supuesto es que el año pasado se celebraron el centenario de la Federación Colombiana de Fútbol. Pero también hay que mencionar, maestro Miyagi, que hace parte de nuestra historia, que debido a ese conflicto que hubo de, algunos lo llamaron, no sé, tal vez no quiero utilizar la palabra incorrecta, pero la voy a decir para que me puedan entender, esos temas de piratería, en el sentido de que para algunas federaciones internacionales fue un poco ilegal los contratos que se le ofrecieron a los jugadores argentinos que llegaron, argentinos, paraguayos, uruguayos, que llegaron a la época del Dorado a jugar en nuestro fútbol colombiano, aprovechando la gran economía que había en nuestro país en el cierre de la década de los 40, donde el peso colombiano estaba 1-1 con el dólar. Entonces, obviamente, para ellos era una gran oportunidad empezar a ganar en pesos colombianos, porque básicamente es como si le estuvieran pagando grandes millonadas en dólares. Pero hablando Claro, era una puntualmente, oportunidad de oro. a eso, total, regresando a esos equipos, a la nómina de Millonarios del 64 y la nómina del Deportivo Cali del 65, es en este punto, maestro Miyagi, donde se construye y son los primeros inicios del hoy conocido Clásico Añejo, uno de los clásicos más históricos y tradicionales del fútbol profesional colombiano. Y, por ejemplo, hay una de estas figuras que hace parte del Clásico Añejo para también meternos en la nómina campeona del Cali, fue Jorge Gallego Ramírez, el gran famoso Gallegol, que precisamente es muy Total. curioso porque es muy recordado en la hinchada del Cali y como una institución en el Cali, pero hizo parte de esa nómina del 64 campeona con Millonarios y al año siguiente Total. es campeón con el Deportivo Cali. O sea, era un goleador absoluto, era un fenómeno de esas épocas que logró un bicampeonato con dos equipos diferentes y quizás empezar a formar esa historia de ese clásico añejo que es tan querido y tan codiciado ganarlo cada que se enfrentan estos dos equipos. Y para que tampoco se nos De quede por acuerdo. ahí, para terminar con el último, mencionar a Marino Klinger, uno de los goleadores históricos de Millonarios, no sé si has podido ver videos, pero creo que su calidad para definir era única. Total. Pero bueno, maestro Miyagi, ¿qué más tenemos de estos recuerdos, de este anecdotario de la Copa Libertadores? Perfecto. Vamos con el paso número 2. Una vez ya clasificados, hay que acertar en el mercado de pases. ¿O no, Juanico? Lo principal es empezar a armar una buena nómina porque para enfrentarse con argentinos, brasileños, hay que tener buena nómina. Por ejemplo, a ti, pues A mí me Santa Fe estuvo prometieron este año que iban a mí me prometieron este año que iban a construir una nómina para salir campeones de la Libertadores y bueno, 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 pues Deportes Iquique, ¿no? sí, pero bueno, Sí. avancemos. Pero bueno, pasemos, avancemos, avancemos. Precisamente creo que acá vamos a tener a uno de esos jugadores un poco polémicos de nuestro fútbol, pero que marcó la historia de la Copa Libertadores. Y esta vez no vamos exactamente con un equipo colombiano, sino con el Barcelona de Guayaquil, que tomó una decisión que quizás marcó la historia del club. Y esto debido a que contrataron al Pitufo de Ávila, Antonio el Pitufo de Ávila, uno de los jugadores que es más recordado por sus participaciones en la Copa Libertadores. Acá lo tenemos, sus números: 93 partidos jugados, 6.840 minutos en la Copa Libertadores, 29 goles y una asistencia, y jugó 9 partidos de finales. Sin duda, un histórico, ¿o no, Juanico? Claro, el Pitufo de Ávila que jugó todas las finales que perdió el América de Cali hasta la del 86 contra Peñarol.
que en ese momento la disputa de la final de la Copa Libertadores, es decir, para que la gente nos entienda, si la Copa Libertadores de esa época se hubiera jugado con el formato anterior de la Copa Libertadores y con el formato actual, el América de Cali sería campeón de la Copa Libertadores del 86. ¿Qué pasó? Que en esa época no se tenía en cuenta la diferencia de gol en un global, en un resultado global, sino que se tenía en cuenta la cantidad de partidos jugados. Tenías que ganar Y evidentemente acá lo mínimo tenemos para, los para, dos primeros. para verlo. Ahí está muy bien explicado, gracias a nuestra producción, que sucedió exactamente lo mismo con, digamos, contra Argentinos Junior, digamos que se pudo haber entendido el empate y por eso se fueron al tercer partido, donde terminaron empatando después 1-1 y Argentinos Juniors consiguió su primera y única Copa Libertadores de su historia. Pero, perdón, mentiras, en el 86 fue contra River, ¿cierto? Contra River, el América de Cali Pero perdió Juanico, ambos mencionemos compromisos. un aspecto en el Sí, historial del Pitufo. El penal definitivo, ese que marca ese 5-4 en la tanda, lo cobra el Pitufo Ávila y se lo y lo come falla. y lo falla. Duro, 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 Ahí duro. Pero comienza el vea, ahí historial, estaba ahí la comienza el explicación. historial duro. Era lo que quería decir. Sí, El América de Cali gana el primer partido del 87 2-0 frente a Peñarol, ¿cierto? En el segundo lo cierto, pierde algo dos a normal. uno. Si nos vamos al global, América de Cali hubiera sido campeón con un global de 3-2. Interesante. Pero en ese momento el formato exigía que si alguien ganaba el primer partido y perdía el segundo, se tenía que jugar un tercer partido en el que después el América de Cali nuevamente cayó 1-0 frente a Peñarol. Para explicar esa norma, lo que sucede es que se veía era por puntos. Entonces, la normal, tú ganas un partido, 3 puntos, ganas otro partido, son 3 puntos. Entonces, en ese momento, América gana el primero, tenía 3 puntos, gana Peñarol el segundo, o 3 puntos, empate a puntos, no se definía por diferencia de gol, sino que se definía, era en un tercer partido. Supongo que hay Y un error pues tal vez en el año acá con Barcelona. sí, sí, Porque, sí, Barcelona-Guayaquil es después, ya te lo confirmo precisamente, pero es que precisamente hablando de eso, también hay algo curioso mientras que vemos ahí el pequeño tema del error. Fue en el 98 Barcelona-Guayaquil, para que la gente lo tenga en cuenta, fue en el 98, pero una particularidad que también quiero mencionar acá es que el Pitufo Ávila también tuvo una de las peores suertes del mundo porque en el 87 él no está en el América, pero estuvo inscrito en la nómina del América que jugó la Copa Libertadores. Él se va claro, cedido entonces a le queda el a un subcampeonato. Sí, entonces le queda en el registro de subcampeonato. Es que fue de malas hasta para eso de los registros, porque América no tenía clara en el momento en el que le pidieron las inscripciones de la Copa Libertadores si iba a contar con el Pitufo, entonces lo escribieron por si acaso. Y luego les llegó una oferta de préstamo y mandaron a préstamo al Pitufo a Argentina. Entonces el Pitufo no disputa ningún partido de esa Copa Libertadores, pero igual en el registro le quedó subcampeón. Sí, 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 ya continuamos. Primero a Barcelona a revisar ahí como las estadísticas de los jugadores, no sea que compre un jugador con la mala suerte que haya que pegarle un baño de ruda para quitarle ahí la sombra. Pero el tercer Listo. paso, vamos con el tercero, es romper récords y dejar marca en la competencia. Y en este caso vamos con la Copa Libertadores tan recordada en nuestro país del Once Caldas, que muchos no recordarán, pero ese Once Caldas rompió un récord histórico y único, y es que tienen el partido con la peor venta de boletería de toda la Copa Libertadores. ¿Sabes cuál fue, Juanico? No, me corcha. Entonces ¿Cuál fue, vamos con la maestro producción Miyagi? que nos ha preparado una ficha al respecto. Fue, ¿cuántas boletas crees que es el récord? Pues a ver, yo creo que hay equipos diminutos que han conseguido clasificaciones a Copa Libertadores. Diminutos me refiero a que puede que no tengan hinchada, para que la gente entienda. En algún momento puede que algún equipo, caso Envigado, Equidad, ese tipo de equipos sin hinchada hayan conseguido tras una buena temporada alguna clasificación a Copa Libertadores, pero si fue el récord, yo creía que no vendieron ninguna boleta, ¿o qué? No, pues para esto hay que remontarnos al 22 de abril y vendieron bastante, digamos, pero resulta que hasta estos equipos han vendido más que Fénix, que fue el rival en ese entonces del Once Caldas. Lo que sucedió No, fue pero es que que también también se quisieron juntaron. jugar de local en el Estadio Centenario.
No, pero Yo también hay que creo que ahí ayudarse para que no se vea aplicaron la situación. las normas de Conmebol que te obligan a veces a jugar en estadios más grandes que los que son tuyos. Pero bueno, en este momento lo que sucedía es que Once Caldas ya estaba clasificado a la siguiente ronda y Fénix ya no se disputaba nada porque no podía clasificar tampoco a ningún otro torneo. Entonces el partido no resultó siendo atractivo básicamente para nadie, terminó en un 2-2 y al final se vendieron únicamente 46 boletas. Fue una cifra récord para la Copa Horrible, Libertadores. Que, miren, ahí horrible, tenemos la imagen, horrible. o sea, miren ese estadio centenario, el estadio centenario que es tan bonito. ¿Tú lo conoces, Juanico? Sí, 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 señor. Tuvimos la oportunidad de estar allá en el último partido de la selección Colombia en Uruguay, que caímos 3-2. Y me, y me Pero vi el imagino golazo de Wander, ¿eh? que el, golazo, golazo, y me imagino el ambiente, ¿no? Porque con la selección de Uruguay uno siempre lo ve a reventar ese estadio, Sí, totalmente único, de acuerdo, totalmente de acuerdo. histórico y pues muy triste verlo así vacío, esa imagen es parte de la historia de la Copa Libertadores, pues ya saben, al final el Once Caldas igual con este récord llegó y fue campeón y eso no se lo quita nadie. Pero entonces, Juanico, ¿te parece si pasamos a el cuarto paso? Y es que el cuarto paso tiene que ser la paranoia. La paranoia es la mejor amiga. Hay que ir 2 pasos por delante de todo el mundo y es que acá nos remontamos a un histórico del fútbol, ahí sí yo me atrevo a decirlo, mundial. Alguien que estuvo en nuestro fútbol antes quizás de conseguir los títulos más importantes, pero que es recordado pues por su historia en los mundiales, que es Carlos Pilardo, el médico. Y la Claro. verdad es que con su Deportivo Cali marcó Director época. técnico con el Deportivo Cali en 1978. Y ahorita que mencionábamos a la Selección Colombia, también director técnico de la Selección Colombia Mayores después de su periplo por el Deportivo Cali. Acá, ¿qué resulta? Esta historia se enmarca en esos duelos de la Copa Libertadores contra Boca Juniors, como pues fue la recordada final que pierde el Deportivo Cali. Y es que resulta que Bilardo ya era conocido en Argentina. Y entonces, pues los técnicos argentinos se conocían como las mañas. Y así fue el caso de Toto Lorenzo, que dirigió a Boca Juniors por esas épocas. Y en 1978 se dio un particular detalle y es que cuando vinieron a jugar acá a Cali, pues resulta que andaba en pánico completo el Toto Lorenzo. Todo porque, como sabía que Bilardo utilizaba sus mañitas, sus cosas, entonces como que empezó, él decía, no, empecé a ver como mujeres muy bonitas desfilar por el hotel, que cosas raras en la cocina, entonces decía que todo su cuerpo técnico vigilaba los pasillos del hotel y se metía hasta la cocina a ver cómo hacían cada uno de los ingredientes de preparación porque temían de que Bilardo les metiera algo en la comida o de que los jugadores se distrajeran con la belleza de Cali. Entonces, así fue como comenzó así la cosa y tuvo que cuidar cada detalle y hay que decirlo, al final le salió tener como tantos cuidados porque terminó siendo campeón de la Copa Libertadores. Pero, Juanico, ¿te Totalmente de parece si acuerdo. leemos Toda los esa datos así por el orden? filosofía bilardista, maestro Miyagi, que ha sido tradicional en el fútbol sudamericano, también tiene una parte de historia, es más, de actualidad en nuestro fútbol colombiano. Debemos mencionar que el profesor Néstor Lorenzo, actual director técnico de nuestra selección Colombia, tal vez yo no puedo decir que sea tan quisquilloso con ese tipo de cosas como si lo era Bilardo, pero obviamente sí tiene mucho de las referencias que tenía Carlos Bilardo y hoy en día lo vemos reflejado en su selección Colombia, porque recordemos, para las personas que no lo tienen tan claro, que Bilardo fue el director técnico del profesor Néstor Lorenzo cuando disputaron la final de la Copa del Mundo de 1990 en Italia. El profesor Néstor Lorenzo fue titular de ese partido al lado de Diego Armando Maradona y esa selección aún era dirigida por Carlos Salvador Vilardo. Parte de la historia de los mundiales, Carlos Pilardo, o sea, marcó época y lo que tú dices, su legado sigue hasta hoy en día, creo Tienen un que aire, ¿no? no solo Con presente. Lorenzo tienen un aire cuando era joven, ¿no? Sí, Ahí esa foto sí, que estamos sí, viendo. de por sí, sí. Esa foto, sería chévere hasta colocarlos como de lado, ahí a ver, a ver, los ambos directores técnicos de la Selección Colombia de mayores, y con esa historia como muy ligada con nuestro país, ojalá, cruzo dedos para que se nos dé y también, quién quita, vivir una final del mundo con Néstor Lorenzo, pero esta vez del lado de Colombia, ¿no? Que regrese el Totalmente. profe.
mundo. Además que Eh, el profesor Lorenzo le tiene una gran admiración, un gran cariño, un gran respeto al profesor Vilardo. Cuando ha tenido la posibilidad de estar en Argentina, hemos visto fotos recientes de visitas y regalos que le ha llevado el profesor Néstor Lorenzo a Vilardo y pues por eso digo que aprendió tanto que por eso hoy en día los conocimientos de Vilardo estoy seguro que se verán reflejados en nuestra selección. Y yo creo que para verlo también, para tenerlo en cuenta también, veamos esos datos que dejaba el Cali de Bilardo, que fue tan icónico. La producción los tenía por ahí, ya nos los había mostrado, entonces para leerlos y recordar un poco de lo que es esos resultados, esa efectividad de, digamos, el bilardismo. Miren, con Deportivo Ok, Cali en la Copa Libertadores. Llega a Colombia en 1977 y consigue dos subcampeonatos en el 77 y en el 78, que es lo que le consigue la clasificación a la Copa Libertadores. Y en la primera llega a semifinales, o sea, ya llega, clasifica con el Cali a la Copa Libertadores y la primera Copa Libertadores lo lleva a las semifinales. Y en la segunda ya es subcampeón. Yo creo que si se diera si se pudiera dar la tercera, era campeón prácticamente. Y ya ahí mencionamos, en el 81 asume la selección Colombia masculina mayores. Si quieres, Juanico, tú lees los otros datos. claro que sí. Partidos dirigidos, fueron 22 partidos dirigidos con 10 victorias, 7 empates y 5 derrotas. Creo que muy buen rendimiento. Diferencia de goles a favor, 32 goles contra 20 en contra y logró 37 puntos en total. Una campaña excepcional que lastimosamente no se pudo ver marcada con levantar el título, pero sin duda fue uno de los grandes equipos que disputó la Copa Libertadores en esos años 70, sobre todo en los finales. Igual se enfrentó a un Boca que es también histórico. Pero bueno, Total. Juanico, ya para cerrar esta primera parte, porque es una primera parte, recordémosle a los taquilleros, esto va a tener una segunda parte, así que compártanla, véanla y díganla a todo el mundo para que esté pendiente de la segunda parte. Vamos con la última historia y es que ahora vamos a ver lujo. Porque es que sí, para ser campeón también hay que echar mano de lujo y como vamos por la gloria eterna, vamos a ver la historia también del Deportivo Cali, esta vez ya no contra Boca Juniors, sino contra River Plate. Juanico, Ok. ¿tú cuántos goles olímpicos has visto en un partido? ¿Que yo haya En un estado solo en el partido. estadio? No, o sea, en televisión ¿En puede un ser, pero solo partido? Uy, no, no recuerdo. Goles olímpicos sí tengo varios, claros, en la cabeza. Podemos hablar del de Marcos Col, único gol olímpico en un mundial, el de Omar Pérez en el Atanasio Girardot, el de Gilberto Alcatraz García con el Deportivo Pasto, pero puntualmente más de uno en un partido creo que es algo muy complejo, ¿eh? es muy complejo y precisamente el Deportivo Cali logró marcar dos goles en su partido contra River Plate y es que precisamente corría el 1979, el 20 de Que los marzo tenían y practicados entonces. exactamente, y en el marco de la Copa Libertadores se enfrentó, creo que acá he cometido un error, voy a disculparme, no era River Plate, sino era Quilmes el que venía a enfrentar al Cali. Después en la segunda parte entenderán los taquilleros mi confusión porque hay otra historia que involucra a River con el Deportivo Cali, pero en este caso fue Quilmes. Y lo que resulta fue que los de Argentina se pusieron arriba con los goles de Horacio, con un gol de Horacio Milozzi, y luego, pero minutos después, Ángel María Torres igualó con un gol olímpico. Hasta ahí, digamos, se estaba dando algo único, algo especial, ya marcaron gol olímpico y listo. Luego Quilmes vuelve y se pone arriba 1-2 con anotación de Luis Graneros. Y en el minuto 52 volvía a transformarse la expectativa en frustración porque pues, bueno, 2-1, les remontan el Además, partido. maestro, vea esa ¿Qué belleza pasó? de imágenes que estamos teniendo, algo puntual que me parece maravilloso de estos momentos, y es que ese partido se jugó con la mítica pelota que hoy en día es la insignia de nuestro deporte, que es la Telestar. El balón Claro. el Mundial de México 1970, que se convirtió en la insignia, que es la famosa pecosa, que hoy en día es el emoji o el insignia que cualquier persona entiende y que si lo ve sabe que estamos hablando de fútbol. Exactamente, es que es icónico y creo que con ese balón también se hizo historia como la de este partido, porque es que luego el Cali pone el 2-2, pero ya la faena era mucha de mantener el empate, era un partido que era épico con emociones,
y luego esa mítica pelota vuelve para meter este golazo. Este golazo, es que lo estamos viendo en pantalla y todavía es impresionante, que marca la remontada del Cali para terminar ganándole a Quilmes ese partido 3-2. Y Sí. finaliza el encuentro para el Deportivo de Cali con 2 goles olímpicos que creo, sin duda, es de los poquísimos partidos que va a tener una disputa tan épica y un final tan épico como lo fue en ese entonces para el Deportivo Cali. Sin duda, para la historia. Y con esto creo que cerramos bien. Cerramos con golazos, como tiene que ser. Y así hay que jugar la Copa Libertadores. A meterle todo lujo, a meterle todas las ganas. Y llegamos a un final en esta primera parte, pero se vienen mejores historias. Y nomás les dejo como un adelanto para lo que se viene. Y es que podremos ver argentinos cantar el himno nacional, animales involucrados en los terrenos del juego, pero para todo eso habrá su tiempo en la segunda parte. Ok, ok, Maestro Miyagi, ya que inmediatamente me dijo argentinos cantando el himno nacional, se me viene recuerdos a la cabeza de Franco Armani cantando el himno de Antioquia. Claro, claro, un mítico de Igual Atlético que Nacional Germán Ezequiel Cano. clave. Claro, es que al Pero final de bueno, ya cuentas lo somos dos veremos. países que estamos muy unidos, ¿no? Definitivamente, gracias a este lindo deporte que es el fútbol y que pues próximamente también estaremos con la selección masculina ahí teniendo nuestro partido habitual, ¿no? Ese medianamente llamativo partido entre Selección Colombia y Selección Argentina, pero bueno, esperemos. Por ahora, esto es de Copa Libertadores y los dejamos acá. Seguramente aparecerá por algún lado. Les dejaremos en la descripción la segunda parte cuando ya esté subida. Y muchas gracias por vernos. Juan Nico, gracias por estar. A ti, Maestro Miyagi, muchísimas gracias. Muy interesantes las historias. Creo que las verán también reflejadas en nuestras redes sociales, una de ellas. Y pues nada, un abrazo y nos veremos en la parte 2 entonces. Nos vemos en la parte 2.